Hola, bienvenidos todos y todas, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo hoy en Diálogos de Futuro y la idea de esta conversación de hoy, que tenemos dos invitadas que ya se las voy a presentar y contar toda su trayectoria, es poder incentivar en Latinoamérica el intercambio de ideas que nos permitan levantar cuáles son todas las necesidades de los latinoamericanos, latinoamericanas, nuestras inquietudes y preocupaciones humanas, con el propósito de construir de alguna manera con estos diálogos nuestros futuros posibles. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Macarena Larraín, soy directora de Comunicaciones y Sostenibilidad de Sura Asset Management en Chile. En representación de Sura Asset Management, Crecer y Protección, les doy las gracias y la mejor de las bienvenidas. Hoy día existen ciertos temas alrededor del rol de la mujer que muchos de ustedes conocen y que han estado con mucha más evidencia durante la pandemia, ¿verdad? Y que tienen que ver con la inequidad laboral, la falta de oportunidades, la violencia de género, que la hemos visto bastante más evidenciada durante la pandemia este año y medio, los femicidios, ¿por qué no?, presentes en todos los países de América Latina, y otras problemáticas que son las que también vamos a conversar hoy, y que siguen existiendo en el día a día. Sin embargo, también hay muchas personas, colectivos, políticas, iniciativas y proyectos que de alguna manera se preocupan de visibilizar y relevar el rol de la mujer y mejorar esas condiciones para que no sucedan este tipo de situaciones. Por eso nos encontramos hoy día en esta conversación de diálogos de futuro para conversar con mujeres, con personas, mujeres empoderadas, personas que son independientes, mujeres que están creando hoy día futuros y con ellas queremos dialogar para ver cuáles son esos futuros posibles. Abrir un espacio de diálogo es una de las acciones con las que podemos aportar de alguna manera hoy a esta realidad. Y la idea hoy día es compartir ideas, intercambiar mensajes y, por supuesto, invitarlos a todos ustedes a participar. Tenemos disponible un chat, así es que esperamos sus preguntas. Pueden ir haciendo sus preguntas, pueden hacer también reflexiones, nos pueden dar su opinión. La idea es que esto sea una conversación con nuestras dos invitadas que ya voy a presentar, pero también con ustedes. Ustedes son también muy importantes en esta conversación. El diálogo de hoy, entonces, como ya les habíamos comentado en nuestra invitación, se titula Mujeres que crean futuro. Estaremos compartiendo estos 60 minutos en conversación con Isadora Romeo y Salwa García, a quienes ya les voy a presentar. Bienvenida, Isadora. Isadora es fotógrafa y narradora visual. Ella es ecuatoriana y enfoca su trabajo en identidades humanas, en género y en temas ambientales. Ha trabajado en medios de comunicación, en ONGs de todo el mundo y busca visibilizar el trabajo de las mujeres y su rol en el tejido social. Isadora es cofundadora de Ruda Colectiva, que ya ella nos va a contar de qué se trata esta colectiva, que es una asociación de mujeres, muy rápido, de fotógrafas latinoamericanas que buscan expandir la diversidad de narradores que cuentan historias de sus respectivos países. Sus trabajos multimedia han sido proyectados en varios países de América, Europa e incluso África. Isadora, un gusto tenerte hoy día desde acá de Chile, pero para todos los países en América Latina. Bienvenida. Hola Maca, muchas gracias por la invitación. Azura, estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes y con Salwa, que seguramente ya la vas a presentar. Y bueno, muchos saludos desde un Quito medianamente soleado. Gracias, Isadora. Bueno, he tenido la suerte ya de poder conversar y conocerte y conocer tu trabajo, así es que tengo muchísimas ganas de que lo podamos compartir con todas y todas que están hoy día en este conversatorio con nosotros. Por otro lado, quisiera saludar también e invitarlos a conocer a Salwa. Salwa es administradora de negocios internacionales, ella es colombiana, es CEO y cofundadora de Simplifica, ya nos va a contar ella qué es Simplifica, pero tiene un rol muy relevante en el tema de la formalización de las mujeres. Partió como un emprendimiento que de alguna manera busca, como les cuento, formalizar el trabajo de las personas, trabajadores o trabajadoras domésticas
En Chile decimos trabajadores o trabajadoras de casa particular, para quienes no conozcan también el concepto de nuestro país. Y la idea es, a través de su trabajo, de alguna manera formalizar a estas personas, mejorando su calidad de vida y bienestar. Ha tenido un alto impacto social en estos países de la región. Ella es embajadora, además, de Beca Mujer y Talento Latinoamérica, que busca aportar también al emprendimiento femenino de impacto en la sociedad. Salwa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Macarena, Isadora, feliz de estar acá conectadas con estas ideas de futuro que creo que nos permiten soñar con una mejor región para todas las mujeres. Muchas gracias, Salwa. Bueno, a las dos darles las gracias, también contarles que estamos conectados con varios países en Latinoamérica. Como saben, Sura está en Colombia, Perú, México, Chile, también estamos con Salvador a través de Crecer y en Colombia con Protección, ¿verdad? Y bueno, para iniciar esta charla y para ir a lo que nos interesa y para poder conversar con nuestros invitados también, que ya, como les conté, tenemos un chat al aire y podemos recibir también, Isadora y Salwa, las reflexiones, preguntas y opiniones de ellos para que vayamos también dialogando con ellos. Bueno, para los que quieran también pueden usar el hashtag Futuros Posibles. Isadora y Salwa también, yo sé que ya ustedes conocen nuestro hashtag de Futuros Posibles. Y para iniciar esta conversación, ya vamos a de alguna manera, conocer un poco desde su trayectoria y su trabajo y lo que les ha inspirado de alguna manera en estos proyectos que vamos a conocer. ¿Cómo de alguna manera estos proyectos que han podido trabajar a lo largo de su trayectoria hoy día las movilizan y de alguna manera movilizan también el cierre o adecuación de estas brechas que estamos viendo, que además durante la pandemia se han acrecentado bastante y hemos visto como otra realidad también de las mujeres? Y creo que también tenemos desafíos gigantescos para lo que viene post pandemia. Hay algunos diagnósticos, pero creo que todavía no son lo suficientemente claros como para ver dónde vamos a tener que trabajar. Entonces quisiera partir con una primera pregunta y antes de entrar a la pregunta, preguntarle a Salwa si nos puede contar sobre su nombre, Salwa. ¿Qué significa Salwa? Claro, bueno, yo soy Salwa García Faquí, digamos que mi familia de parte de mamá es del Líbano, entonces por eso el Salwa. Y el Salwa tiene dos significados, uno que me encanta y uno que me parece terrible. Uno es como pasatiempo y hobby, ese no me gusta tanto, y el otro es un condimento dulce, pues para cocinar, entonces tenemos los dos significados. Nos quedamos con la segunda acepción entonces, si tú prefieres. Total. Bueno, para condimentar y endulzar esta preciosa conversación de diálogos de futuro y con mujeres, Salwa, quisiéramos partir primero que nos contaras un poquito cómo llegaste a tu proyecto de Simplifica. Simplifica es un emprendimiento y que hoy día ya tiene ya su tiempo, ¿no es cierto?, funcionando, que nace a la luz de una historia personal tuya, una persona que tú conoces mucho, pero que se hace cargo concretamente de una gran realidad que tiene que ver con cómo visibilizamos primero el tema de la informalidad laboral en las mujeres y posteriormente cómo nos hacemos cargo con un proyecto concreto y que además creo que es un propósito y un camino que tú has recorrido que aplica de alguna manera y nos puede inspirar a todos los distintos países de Latinoamérica, porque por lo menos acá en Chile creo que nos va a hacer mucho sentido escuchar lo que tú haces. Claro que sí. Gracias por eso. Y bueno, te cuento, Simplifica es una plataforma, como tú lo dices, digital, que ayuda a contratar a las personas que nos ayudan en el hogar, hacerlo con todo lo de ley como cualquier otro empleado. En mi vida personal, yo desde siempre tuve la fortuna de tener ayuda en casa y hace más o menos 6 años en un viaje que hice a España me reencontré con mi nana. Ella se llama Ofelia. Nosotros como familia en un momento, hace muchos años, la ayudamos a irse a vivir a España y cuando me reencontré con ella tuve un impacto muy fuerte en mi vida porque me encontré una mujer totalmente empoderada que había comprado su propia vivienda,
que había recorrido toda Europa, ya no era trabajadora del hogar, sino que había hecho una carrera en una cadena de almacenes y pues tenía una calidad de vida y una dignidad de vida que me impactó mucho porque me hizo pensar en todas las personas que nos ayudan acá en los hogares que no tienen esa posibilidad y eso me inspiró a pensar en una solución y a indagar un poco por qué en Latinoamérica y en Colombia es tan complicado que las trabajadoras, y yo hablo en femenino porque el 95% son mujeres, las trabajadoras del hogar tengan garantías de calidad de vida. Y ahí es donde nos encontramos cifras que son muy interesantes y es que en Latinoamérica una de cada 4 mujeres que devenga un salario es una trabajadora del hogar, versus el mundo que es una de cada 13 mujeres. Entonces, realmente este es un sector de productivo que tiene un impacto muy alto en las mujeres y sobre todo en las mujeres más vulnerables, porque el trabajo doméstico ha sido tradicionalmente una forma para muchas mujeres que no han tenido la mejor oportunidad de estudio, de ganarse la vida de una manera digna. Entonces, ahí es donde sale la idea de hacer Simplifica en un contexto legal, donde casi todos los países de la región ya han venido regularizando este trabajo para que tenga las mismas obligaciones la persona que contrata que cualquier empresa. Pero pues en el hogar no tenemos obviamente un abogado, un contador, entonces Simplifica asume como toda esa carga legal y un poco aburridora para que tú puedas contratar a estas personas con todo lo de ley y además impactar la calidad de vida, al menos empezando con lo que es inclusión laboral, que yo lo llamaría así, porque pues esa es la formalidad en el trabajo. ¿Cómo participas tú directamente en el proyecto? Porque en el fondo te inspiró este proyecto, es un propósito. ¿Cómo participas tú directamente en el proyecto? ¿Puedes seguir cumpliendo ese propósito día a día? Hoy día que todo cobra más importancia todavía el tema de la inclusión de la mujer en la formalización laboral. Claro, bueno, ahí lo primero fue encontrar un modelo de negocio en una problemática social. Entonces, nosotros somos una empresa de impacto social, una empresa de valor compartido, donde creemos que es importante crear valor para el sistema de seguridad social, para las trabajadoras y para los empleadores. Entonces, digamos que un poco mi misión ha sido seguir creciendo este negocio, que sea un negocio rentable, pero que también no pierda de vista su objetivo primordial, que es mejorar la calidad de vida de las partes que se involucran en este problema. Entonces, crear esta solución digital con el equipo de trabajo, obviamente detrás de Simplifica hay inversionistas que han creído también en nuestra solución y eso nos ha permitido crecer en Colombia y ya tener un piloto en México y ojalá muy pronto en otros países de la región. Y digamos que mi misión es llevar este mensaje, seguir encontrando clientes y personas que quieran hacer esto bien. Y lo que yo digo siempre, a lo mejor un cliente viene a Simplifica, hace todo bien, el día de mañana, así no lo haga con Simplifica, ya aprendió que es importante contratar con todo lo de ley. Y yo creo que eso pues marca una diferencia versus, digamos, otro tipo de negocio. Isadora, en el caso tuyo es una trayectoria y un proyecto de vida y un proyecto profesional y un propósito que es distinto, está más lejos de la formalización laboral de las mujeres, pero de alguna manera quisiera conectarlo también con la pregunta que le hacía Salwa de ¿qué es lo que te llevó a desarrollar lo que es Ruda Colectiva? Que ya le vamos a contar también a todos y a todas de qué se trata. Tú has estado mucho en el mundo de la narrativa, de la narrativa audiovisual, la narrativa visual. Cuéntanos un poquito de qué se trata Ruda Colectiva y cuál ha sido tu propósito en ese proyecto, que es entre personal y de vida y profesional. Sí, gracias, Maca. Pues, claro, generalmente se nos viene a la cabeza cuando estamos pensando en fotógrafas y fotógrafos como esta persona súper solitaria que trabaja sola y que está mucho tiempo aislada. Y en realidad el trabajo sí suele ser bastante solitario.
Y claro, y para las mujeres muchas veces más complicado. Entonces, tuve la oportunidad de viajar a Paraguay para una exhibición y ahí conocí a Mayeli Villalba, que es la otra cofundadora de la colectiva, y hicimos mucha conexión y nos pusimos a hablar de las cosas que nos motivaban y de la poca representación que estábamos viendo de mujeres fotógrafas en el medio, tanto periodístico como artístico, y también ciertos otros aspectos como cómo estaban siendo representadas las figuras femeninas en las imágenes, por qué ciertas historias que tienen más que ver con lo cotidiano no estaban siendo parte de la narrativa, ¿no? Sobre todo en el medio periodístico. Y estas conversaciones fueron de mucho tiempo porque ella estaba colaborando conmigo en un proyecto que estaba yo haciendo allá y al final dijimos, bueno, listo, basta de quejarnos y vamos a hacer algo al respecto. Así que dijimos, hey, ¿por qué no creamos una colectiva en la que podamos conversar con mujeres fotógrafas de Latinoamérica que admiramos y podamos compartir historias y contar historias regionales? Porque otra cosa que nos sucedió fue ver cómo tantas problemáticas de Ecuador se replicaban de cierta manera en Paraguay, siendo territorios tan alejados uno de otro, pero veíamos puntos en comunión, ¿no? Y decíamos, hey, si es que pasa esto en Ecuador y pasa esto en Paraguay, ¿qué está pasando en el resto de América Latina? ¿Y por qué no podemos generar historias que puedan conectar todo el territorio y que nos den una información amplia de qué sucede y también desde una perspectiva visual de mujeres fotógrafas, ¿no? Que era algo que no estaba pasando. Y pasó de ser este sueño maravilloso, empezamos a contactar a fotógrafas que admirábamos muchísimo su trabajo, y no solo su trabajo, sino también su calidad humana, su relación con sus historias, su relación con las personas con las que colaboran. Y afortunadamente todas estaban en la misma sintonía y con una emoción muy grande de poder compartir un espacio que ahora ya lleva casi 3 años y que realmente ha sido un espacio maravilloso porque no solo nos permite crecer profesionalmente, no estar como fotógrafas aisladas por el mundo, sino que también se ha convertido en un espacio de contención emocional. ¿Cuántas veces en los temas laborales no se trata este aspecto de cómo compartir también los momentos en los que son más difíciles? Por ejemplo, en todo este tiempo de pandemia, el soporte colectivo ha sido maravilloso y muy importante de compartir a veces cuando no sabemos qué hacer o estamos en un momento complicado, compartir formas de solucionarlo entre todas. Y por otra parte, claro, lo que ha significado es poder generar esta narrativa mucho más amplia, ¿no? Poder abarcar temas que nos permitan hacer análisis conjuntos de qué está sucediendo en todo el territorio latinoamericano, ¿no? Ahora, y tú que has estado bastante en el tema de los medios de comunicación, te queríamos preguntar respecto de los imaginarios de las mujeres, que también es un gran tema cuando hablamos de mujeres, de género, ¿no es cierto? Y saber un poco, ¿consideras que los imaginarios de las mujeres hoy día, con lo que tú has ido registrando, realmente son son los apropiados, ha ido cambiando? ¿Cómo lo has visto tú a través del registro que has ido haciendo? Pues yo creo que han ido cambiando muchísimo. Creo que cuando comenzamos Ruda, una de las chicas de Ruda, que es Luján Agusti de Argentina, llevó a cabo una encuesta que la hicimos en toda Latinoamérica y nos arrojó una cifra que dice que el 90% de las mujeres encuestadas no se sentían identificadas con las fotografías que estábamos viendo de mujeres en los medios ni en el arte, ¿no? Entonces es una cifra como bastante alarmante y que seguramente ustedes que las veo asentir con la cabeza estarán de acuerdo que muchas veces
vemos fotografías de mujeres que para nada están representando la idea o el imaginario propio que tenemos, ¿no? Y afortunadamente creo que gracias a iniciativas de narradoras y narradores visuales que están teniendo en cuenta la unidireccionalidad que hemos tenido en la narración ha afectado muchísimo, ¿no? Si es que hay una niña que no ve nadie que se vea como ella representado haciendo algo que a ella le gustaría hacer, pues mucho más difícil va a ser para ella imaginarse llegar a estar en ese lugar, ¿no? Por otro lado, también como las mujeres hemos sido objetos de violencia, ¿no? De vernos siempre en una condición de vulnerabilidad. Generalmente en el periodismo siempre es como nosotras a veces en Ruda comentamos la imagen de una mujer que está llorando, ¿no? Como para hablar de las problemáticas. Entonces, cómo empezar a construir también que las mujeres no solamente podemos sufrir por una causa que nos entristece, sino también tener valor para solucionarla, ¿no? Entonces, también eso es una conversación que tenemos constantemente en la colectiva, que es cómo cambiar esos imaginarios, cómo dejar los estereotipos de lado, cómo poder mostrar todas las ramas y las complejidades que tenemos como género humano, ¿no? Y sí, por supuesto, afortunadamente creo que esto está cambiando, que falta muchísimo camino por recorrer, pero el hecho de que ya nos estemos planteando estas preguntas es bastante alentador. En el caso tuyo, Suela, la pregunta que te quería hacer tiene que ver con, en todo tu trayecto, de tu propósito con Simplifica, que me imagino que ha tenido sus desafíos, sus altos, sus bajos, ¿no es cierto? Pero ahí tú sigues. ¿Qué es lo que más te ha marcado? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Porque después quisiera preguntarle a las dos cuál ha sido su experiencia y su visión hoy día post pandemia. Si de alguna manera los imaginarios han ido cambiando, hay cosas que no estamos viendo y que son nuevas, porque de alguna manera ustedes también trabajan con grupos que son bastante representativos en varios ámbitos de brechas de las mujeres. Entonces, preguntarte, Salwa, si nos podrías compartir un poquito como algún momento importante de este trayecto que has emprendido con Simplifica y con las mujeres que te ha tocado trabajar. Claro. Bueno, realmente hay muchas anécdotas de 5 años que llevamos en este camino de hablar de la formalización, de la importancia de este sector. Sin embargo, algo que desde el principio a mí me ha impactado mucho es como ese elemento invisible que tiene el sector. Es decir, pareciera que para muchas personas se levantan y su casa se arregla y la cocina se hace sola, como que cuando yo cuento de Simplifica y lo que hacemos y es, mira, con la persona que va a tu casa, la inscribes, puedes hacer todo legal, es como la mayoría de personas ni siquiera lo habían pensado. Esto no nos hace ni buenos ni malos, esto lo que hay es una oportunidad bien interesante porque hay mucho desconocimiento y baja conciencia con el sector, entonces esto ha hecho que en la región cada día haya más organizaciones de trabajadoras, sindicatos, organizaciones civiles, que lo que hacen es un poco alzar la voz porque parece que fuera un sector un poco invisibilizado tradicionalmente por ser justamente tareas del hogar que eran tareas femeninas, o sea, esto se volvió un trabajo recientemente porque pues finalmente era algo que hacía la mujer en el hogar o así. Entonces, eso me ha impactado y me ha marcado porque hay un gran desconocimiento y no necesariamente todos los países están con la agenda del sector. Entonces, nosotros como empresa lo que hemos hecho es impulsar un poco esta conversación a nivel nacional, pero también en todas las cooperaciones que yo tengo, fiestas, reuniones que asisto, hablo del tema y mucha gente es como, wow, claro que es importante, no lo había pensado. Entonces, eso digamos que siempre me ha llamado la atención y me ha inspirado porque claramente lo que necesitamos es pues seguir generando esta conciencia en este sector. Gracias, Salwa. Bueno, yo les conté, Isadora, Salwa, que la idea era tener una conversación con todos y todas quienes están hoy día conectados a distintos países, ¿no es cierto? Y nos manda una pregunta Ruth Gómez,
y que tiene que ver con este tema de que en general, históricamente, el trabajo no remunerado de la mujer ha sido un tema, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres trabajan, el promedio de horas de mujeres que trabajan hoy día y que es un trabajo no remunerado versus las que sí, digamos, y ellas no reciben un salario? Es impresionante. Lo mismo la brecha con los hombres. Entonces, entrando en esa materia del trabajo no remunerado, Ruth nos pregunta, si tú fueras presidenta, y mira esta pregunta, ¿qué harías para transformar esta realidad? Porque es como decías tú, un trabajo que Ruth le llama también trabajo invisible, que es un trabajo sin salario muchas veces, con subcotizaciones, con un salario informal. De alguna manera, personas sienten que es un trabajo como sin valor monetario. Y también hay una temática que no es menor, que tiene que ver con un tema que se ve de maltrato psicológico. Entonces, si tú fueras presidente, ¿dónde pondrías el foco para poder transformar esta realidad? Y quisiera agregarte una experiencia personal. En Chile nos ha tocado conversar con el sector de las trabajadoras de casa particular, y que hoy día se han visibilizado y levantado su voz, y ellas han dicho, han sido claras, que quieren que su trabajo sea un trabajo realmente profesional, de primer nivel. Por tanto, ¿cuál sería tu foco si fueras presidenta? ¿Qué harías para transformar la realidad de estas personas hoy día? Porque hay brechas. Claro, wow. Quisiera pensar que ser presidenta me diera la facultad de poder hacer cambios rápidos, porque a veces siento que pueden ser más lentos, pero realmente en la economía del cuidado, como bien lo decía Macarena, tenemos el cuidado, digamos, remunerado y el no remunerado. En el no remunerado, que es como ese trabajo en casa que hacen muchas amas de casa, mujeres que se quedan en el hogar, hacer todo el tema del cuidado para que sus parejas trabajen o sus hijos, en fin, hacer una política de cuidado para que estas personas puedan tener tiempo para actividades productivas. Entonces aquí habrían temas como de guarderías, temas que apoyen en los barrios, como entre todas, todo este sistema de cuidado. Creo que sería muy importante, pero digamos que mi fuerte va más al cuidado remunerado. Entonces, en el tema del cuidado remunerado, con lo que decías, Maca, que las trabajadoras quieren que su trabajo sea un trabajo y no que se vea como un favor, no que se vea como estoy haciendo una obra de caridad, y asimismo que no se vea como es que ella es de mi familia, porque justamente cuando vemos ese trabajo como que esta persona es de mi familia, es donde le desconocemos sus derechos. Entonces, algo que a mí me parece que nos hace falta en la región es temas de capacitación. O sea, hoy día hemos avanzado como en leyes que dicen, bueno, una trabajadora del hogar tiene las mismas condiciones, debe tenerlas que un trabajo de una oficina, por ejemplo. Sin embargo, no hay necesariamente institutos o lugares donde podamos profesionalizar ese trabajo para que estas personas se capaciten, puedan tener certificados de su labor, y esto también permita que este trabajo se vea más profesional. Entonces, yo pienso que hacer algo de capacitación sería muy, muy importante para apoyar la profesionalización de esta labor, y asimismo poner en la agenda el tema, porque digamos acá en Colombia, una trabajadora que no la contraten con todo lo de ley, para poder exigir esto tendría que llegar a una demanda. Digamos que no hay tanto impulso a nivel del contexto como que nos estén diciendo contrate con lo de ley, o que estén las entidades todo el tiempo buscando a los que no lo hacen. Digamos que no es tan común que eso pase. Entonces, lo que yo diría es como impulsar campañas y traerlo a la conversación, porque como te digo, mucha gente no lo sabe, o sea, no está con esa conciencia despierta. Entonces me parecería que es muy valioso poder como hacerlo y facilitar los procesos. Digamos, algo que inspiró a Simplifica, y su nombre es que es muy complejo contratar formal, al menos en Colombia. Entonces yo pienso que si los procesos son más sencillos, pues la gente también se va a animar a hacerlo, y que a lo mejor el esfuerzo de contratar con todo lo de ley, que tiene un costo, le permita a este hogar hacer una deducción de impuestos, o que tenga algún tipo de incentivo, que no solo sea el incentivo moral de la satisfacción de hacerlo bien, sino que también tenga como algún incentivo para que los hogares se animen a asumir este costo.
y así ir fortaleciendo el sector. Así es. Yo quería entrar ya a la pandemia, que les había comentado hace un ratito que lo había dejado en pausa, pero y aquí preguntarle a Isadora, y bueno, después también Salva, por favor, si tú quieres comentar, porque ya tenemos otra pregunta que también la quiero enganchar acá con lo que le voy a preguntar a Isadora, y es, ¿cómo has visto tú este año y medio, ya un poquito más de pandemia, con Rúa Colectiva y con tu trabajo personal, el trato de la mujer? ¿Qué es lo que han registrado ustedes, que han visto pre-pandemia y post-pandemia? ¿Cuál ha sido el análisis? Las brechas se han profundizado, hay temáticas nuevas que han aparecido y que ustedes han podido registrar de alguna manera a través de Rúa Colectiva. Sí, pues un montoncísimo, un montón, y la verdad que ahora que traes a colación, de hecho nuestro primer proyecto colectivo nació en pandemia, justamente porque empezamos a ver cuáles eran los cambios que estaba sufriendo nuestra cadena alimenticia, la forma en la que nos alimentamos y en la que accedemos al alimento en América Latina. Y porque cada una tenía acceso a hablar de alguna parte de esta cadena, ¿no? Y qué estaba sucediendo en cada uno de nuestros países. Entonces hicimos un proyecto donde cada una trabajó en cada uno de sus países, y se llama Esto no es una cadena, justamente porque habla de todo este proceso para acceder a los alimentos y cómo cada vez es más difícil para un gran sector de la población. Y justamente esto se engancha mucho porque generalmente las personas que están en estados más vulnerables son las mujeres. En mi caso, yo estuve trabajando con repartidoras y repartidores de delivery acá en Ecuador, en Quito, y me hace mucho sentido con lo que estaba hablando Salo hace un ratito, ¿no? Son personas que están trabajando sin condiciones laborales fijas, que son contratadas como si fueran colaboradoras, pero realmente su trabajo es como un trabajo de tiempo completo. Entonces, como yo estuve siguiendo la lucha de estos trabajadores y estas trabajadoras, y estuve particularmente acompañando a una trabajadora, y claro, generalmente acá son el 70% de personas migrantes las que están ocupando estos empleos, y que se amplió muchísimo más en la pandemia, ¿no? Y eso también pudimos ver en el resto de países de América Latina, como muchas mujeres tuvieron que dejar sus trabajos o sus fuentes de ingresos porque tuvieron que dedicarse al cuidado específico de algún familiar o de los niños, o ya no podían dividirse entre acompañar a los niños en el proceso educativo, o muchas decidieron hacer homeschooling para sus niños. Entonces, como todo esto ha hecho que estas personas ya no puedan estar en los cargos de trabajo, digamos, se perdieron muchas fuentes de trabajo. Entonces, ciertamente hemos visto un montón de cambios, y para nosotras es relevante hablar de todos ellos porque se engrana en muchas partes del sistema. Entonces, esto del sistema alimentario nos permitió hablar también de cómo las mujeres en particular están cambiando sus sistemas económicos. Pregunta de Giselle Gómez, que a la luz de los temas que van apareciendo o que se profundizan en pandemia, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con los temas de género, ¿vieron ustedes, y también les pregunto a las dos, aumento del maltrato a la mujer con el confinamiento y la pandemia? Probablemente fue una temática, Salva, que se conversó y se trató en las personas o trabajadores de casa particular, y Isadora, me imagino que también a través de los registros que has hecho tú, del acompañamiento, por ejemplo, en el caso de estas personas que hacían delivery, ¿vieron preocupaciones, inquietudes, casos relacionados con temas de más maltrato? Sí. ¿Voy yo? Es algo como para que le podamos contestar o compartir nuestra experiencia con Giselle Gómez. Bueno, nosotros a nivel país en general hubo un aumento bastante dramático de la violencia intrafamiliar. Digamos que
Ha sido muy triste porque lastimosamente el hecho de estar en casa más tiempo lo que hizo fue aumentar las cifras de violencia intrafamiliar. Digamos que más allá de simplifica como tal, sí es algo que se vio mucho en el contexto local acá en Colombia. Ha sido de noticias constantes toda la pandemia, el aumento, digamos, de estos casos. Lo que nosotros hemos hecho es llevarle a nuestra red de trabajadoras mensajes al respecto, rutas de cómo pueden denunciar y cómo pueden manejar estos temas, que aún que se subieron las denuncias, la mayoría no denuncian. Entonces, si vemos esto, y es uno de los retos que tenemos a futuro, si lo vemos ya como en la parte de oportunidad, y es cómo podemos generar espacios más seguros para las mujeres desde sus hogares, ¿no? Para las mujeres, para los niños y niñas. Entonces, nosotros sí lo vimos y realmente es una preocupación que tenemos. Ahorita estamos desarrollando una plataforma exclusiva para las trabajadoras, donde van a poder tener beneficios de Simplifica, pero también van a poder acceder a rutas que les permitan acceder rápidamente a poder saber si sufren alguno de estos casos en el trabajo o en el hogar, cómo lo pueden manejar. Entonces, digamos que ya viéndolo como una oportunidad, lo que nos abrió fue un poco los ojos de ir un poquito más allá de la formalización y dar estas herramientas que muchas personas y muchas mujeres no conocen. Ahora, no sé si tú quisieras complementar algo de tu experiencia, de lo que has visto en materia de violencia o algún otro tema que se haya profundizado hoy día y en el registro que ustedes hayan hecho. Te tocó este recorrido, acompañar a estas personas que hoy día hacen delivery y que además han cambiado probablemente su trabajo habitual por esta situación, han tenido que adaptar su forma de vida a eso, tomar muchos más riesgos, etcétera. No sé si quieres compartir algo de tu experiencia en relación con este tema. Sí, pues en la colectiva estamos constantemente conversando sobre las cifras que hay en todos nuestros países, porque algo muy interesante de poder tener este espacio es que podemos también hacer un poco comparaciones, y ciertamente son alarmantes los registros de aumento de violencia de género en todos nuestros 11 países. Y claro que es una preocupación muy grande y que también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Que también cuando no hay independencia económica es mucho más difícil también salir de estos sistemas de violencia, ¿no? Porque ciertamente a las mujeres históricamente estamos tomando estos roles de cuidado, como bien lo decía Salva. Así que justamente eso se relaciona también con los trabajos y la precarización de los trabajos que han tenido las mujeres, principalmente en este proyecto que hemos hablado de la comida, del acceso a la comida. Hemos visto mujeres, por ejemplo, que vendían de manera informal los alimentos, en el caso de México, que la historia es sobre los tianguis, que son estas casitas informales de venta de alimentos, como muchos tuvieron que cerrar porque ya desde el Estado se decía que eran lugares insalubres, entonces muchas personas, muchas mujeres que trabajaban en estos lugares tuvieron que dejar de trabajar, y por supuesto eso hace que al no tener independencia económica tengan que muchas veces quedarse en la casa y no poder salir de ese estado, ¿no? Hay como muchas cosas que están alrededor del mismo tema y realmente también felicito mucho la iniciativa de Salva y el trabajo que hacen, porque justamente pasa lo mismo acá en Ecuador, ¿no? Que muchas veces las vías de denuncia o de protección legal no llegan o son muy, muy difíciles de acceder. Gracias, Isadora. Mira, justamente tenemos otra pregunta de Chile, de Carol Teare, y que tiene que ver con este tema, de alguna manera se conecta a lo que planteabas tú, que mientras menos independencia financiera y más precarización laboral, ¿no es cierto?, a veces se profundizan, ¿no es cierto?, las situaciones de violencia de género hacia la mujer, etcétera. Entonces, Carol nos pregunta, ¿cuáles creen ustedes que son las barreras claves que impiden hoy día esa inclusión financiera de las mujeres? ¿Será la igualdad salarial, oportunidades?
qué es lo que ustedes ven, tanto en Rueda Colectiva y lo que han registrado, y también en el caso tuyo, Salva, del grupo de trabajadoras de casa particular. Salva, si quieres Vale. Gracias. Y gracias, Isadora, por la felicitación, y también admiro tu trabajo, lo estuve mirando el fin de semana y me encantó lo que hacen. Bueno, sobre esta pregunta yo creo que hay algo que es importante y conecta con el tema de la formalización, y es que muchas mujeres hacen trabajos que, como no son formales, los pagan en efectivo. Digamos que el hecho de que a uno le paguen el salario en efectivo es lo que hace que haya una primera barrera para estar en el sistema financiero y poder ser parte de préstamos, oportunidades, aunque hoy día hay una tendencia bien interesante en la región de billeteras electrónicas, otros sistemas novedosos de manejo del dinero que nosotros particularmente tratamos de impulsar, pero hay una barrera, digamos, en la parte de formalidad, y en la otra es un poco en un temor que hay en utilizar nuevos servicios. Entonces, a veces es la misma trabajadora que dice, no, a mí págame en efectivo porque me enredo, porque el celular, porque no sé sacar en el cajero. Y ahí es donde nosotros le decimos a los empleadores y a ellas mismas como hay que aprender. O sea, nunca es tarde para aprender a manejar, si tienes un smartphone, una aplicación, o ir a un cajero y aprender a utilizarlo. Entonces, yo creo que lo que podría impulsar en el sector, digamos, que yo me muevo, es que uno le diga a la trabajadora, yo solo pago de esta forma y venga, yo le ayudo a aprender, para que realmente podamos romper esa barrera, porque a veces es más un poco de desconocimiento, y que muchos de los trabajos que hacemos las mujeres se pagan de manera informal. Entonces, ahí es donde la formalización no solo empuja, digamos, el tema de tener un seguro, una posibilidad de una pensión, sino también como estos factores que son bien claves para poder a futuro acceder a otros beneficios. Entonces, por mi lado, yo creo que eso tiene que ver, y pues también que la proporción de mujeres que trabajan versus los hombres es mucho menor en la región, y pues esto hace que también menos mujeres devenguen un salario. Y esto pues obviamente, lo mismo que decía Isadora, la dependencia económica pues hace que haya menos acceso a este tipo de productos financieros. Bueno, claro, tenemos menos mujeres que son parte de la fuerza laboral, que es un tema que tenemos que avanzar, ¿verdad? Y que hoy día con la pandemia se ha profundizado. Yo te escucho, Salva, y me imagino también a nuestra audiencia, y se me ocurren una cantidad de oportunidades hoy día como para emprender. Te escuchaba, se puede emprender en el tema de las fintech relacionado con la seguridad social y las mujeres. Ya me imaginaba cuando tú hablabas de las billeteras electrónicas, hoy día que las vemos en Chile tan fuertes. Entonces hay todo un tema ahí como con el emprendimiento, la tecnología y la seguridad social que podemos desarrollar. O sea, hay un mundo de oportunidades, digamos, para ir fortaleciendo todo este trabajo que tú estás haciendo, y es un ecosistema finalmente. Esto es como cuando uno piensa en los grandes empleadores, también, ¿por qué no si es un pequeño empleador de la persona que trabaja en tu casa, ¿verdad? Poder también darle ese estándar que hablabas tú, ¿no es cierto? ¿Por qué no un seguro? ¿Por qué no incluirla en los temas financieros, como preguntaba Carol, etcétera, etcétera? Total. Y ahí solo para agregar, a veces nos pasa que estamos impulsando causas sociales, ¿no? Que los animales, que ayuda al agua, que los árboles, no sé qué, y luego así mira si esta persona en su hogar contrata, no sé, a la niñera que le ayuda, o a la empleada, no la contrata con todo lo de ley. Siempre lo que invito es a ver esta ayuda como una oportunidad. O sea, uno tiene la oportunidad de impactar directamente la vida de una mujer y su familia, porque siempre estos beneficios van un poco más allá de la trabajadora, porque también incluyen a sus hijos o a su círculo familiar. Entonces, siempre digo, bueno, muchas obras sociales, pero a lo mejor no somos buenas personas pues con nuestras trabajadoras en el hogar. Entonces, creo que es una oportunidad, y un poco dejar la invitación para tener esas reflexiones en el día a día de las personas que nos están colaborando con ese trabajo.
Claro, claro. El impacto es virtuoso y hay un impacto indirecto importante en la familia o, ¿no es cierto?, en las personas que rodean a esa persona que es la trabajadora o el trabajador. Eh, Isadora, yo te quería llevar a otro tema que también, a ver, a las mujeres a veces nos han criticado bastante cuando abordamos las miradas de brechas de género. A veces nos critican. Entonces mi pregunta y con tu experiencia en la colectiva también tiene que ver con cómo construimos esas miradas críticas las mujeres de brecha de género, pero sin generar esos antagonismos, sino que al revés, poder generar estos diálogos que de alguna manera son parte del espíritu de esta conversación que nos convoca hoy día, y que eso también se materialice finalmente en acciones concretas hacia el futuro, ¿no? Sí, pues para nosotros ha sido muy importante el camino que elegimos porque digamos que una de las críticas y de los antagonismos que se generan cuando se habla de género es, bueno, ustedes deberían merecer atención solamente porque son mujeres fotógrafas, ¿no? No, digamos, nos reunimos por esa cosa que tenemos en común, pero tenemos muchas historias que contar, ¿no? Y en el momento de contar las historias estamos abordando un montón de perspectivas, ¿no es cierto?, que hacen un montón de inclusión. Entonces, claro, digamos que para nosotras es importante juntar estas fuerzas, ¿no? Y hablar de que tampoco solamente la brecha es en relación de género, ¿no? Sino que también estamos abordando un montón de otros problemas sociales de los que nos importa mucho hablar, cuestiones ambientales, cuestiones de antirracismo, ¿no? Que para nosotros son esenciales de iniciar un diálogo. Nosotras como comunicadoras y como fotógrafas, lo que nos interesa realmente es poder iniciar diálogos, que es un poco lo que estamos haciendo acá, y que eso nos permita ver las perspectivas en general de todas las personas. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Porque es como importante entender que si hay una brecha, que si hay una desigualdad y que esa desigualdad tiene que irse eliminando y la forma de hacerlo es dialogar, es ir trabajando, es ir haciendo propuestas nuevas, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, eso es fundamental, que nuestro trabajo se reconozca por las historias de las que hablamos, ¿no? Eso creo que es algo súper importante. Isadora, yo creo que muchos se preguntan dónde pueden ver también el trabajo que estás haciendo, seguirte con tus redes sociales, dónde ver el trabajo que están haciendo a través de Ruda Colectiva, ¿por qué no? Quizás alguien querer sumarse también a tu proyecto de vida. Sí, claro, pueden ver en nuestras redes de Ruda, que es rudacolectiva.com. Me encantaría que puedan ver esta historia transversal que es sobre la alimentación que les estaba contando en pandemia, que es esto no es una cadena.com, y seguirnos en nuestro Instagram, que también es @ruda y colectiva. Y nada, y ahí estamos siempre conversando con las personas, si es que nos quieren compartir alguna cosa, compartir alguna experiencia, y sobre esto de ser parte, a mí me emociona un montón, recibimos varias peticiones y bueno, y lo que quiero contarles es que ponernos de acuerdo 11 personas en diferentes partes de Latinoamérica ya es así una cosa súper complicada, pero que lo que siempre hacemos es invitar a que se generen más espacios colectivos, que se generen más lugares donde se dialoga. Afortunadamente, desde que creamos nuestra colectiva, han aparecido siquiera unas 4 o 5 colectivas más de mujeres y de Latinoamérica. Así que eso nos motiva un montón y nos encanta estar también conversando con otras colectivas, compartiendo experiencias y haciendo intercambio. Y en el caso tuyo, Salva, porque también varios se han preguntado por el trabajo que estás haciendo con Simplifica, dónde te podemos seguir, dónde podemos conocer un poco más lo que están haciendo, redes sociales, etcétera. Cuéntanos un poquito. Claro, bueno, nosotros estamos como Simplifica, la primera I con Y en todas las redes.
Y pues a mí personalmente en Emprendedoras Sin Filtros en Instagram, que ahí pues estoy impulsando el emprendimiento, sobre todo femenino, y trayendo como conversaciones que tienen que ver mucho con este diálogo. Entonces ahí nos pueden pues seguir a tanto a Simplifica como a mí. Pues en México estamos como Simplifica MX también. Y cualquier tema en todas estas redes podemos ampliarlo. Digamos que siento que una hora para hablar de los posibles futuros, pues que abarca también el emprendimiento, la participación política, en fin, hay mucho que podríamos abordar, pero pues siento que desde la formalización y desde los proyectos, tanto el que hace Isadora como lo que estamos haciendo nosotros en Simplifica, pues da un ejemplo, ¿no? De cómo también podemos construir esa narrativa, cómo podemos empezar a cambiar los estereotipos, que me parece que es algo que comentó Isadora, así como por encima, que es muy, muy relevante. Y lo que yo siempre trato de decir en estos espacios, animar a las mujeres que a lo mejor están conectadas a emprender, a resolver problemas a través del emprendimiento, que es un camino pues súper satisfactorio, y lo que necesiten, obviamente, ahí estoy en redes para apoyarlas. Yo creo que imposible no animarse con lo que hacen ustedes, con lo que haces tú, Salwa, y con lo que hace Isadora. Yo creo que aquí muchos van a estar revisando. Bueno, a mí me tocó la suerte de poder conocerlas antes y poder también revisar su trabajo, lo que han hecho, así es que imposible no motivarse. Y bueno, también tenemos otra pregunta que tiene que ver un poco con lo que comentábamos anteriormente del acceso a la inclusión financiera de la mujer, pero también esto tiene que ver con el acceso de las mujeres a las tecnologías. Susi Cabrera nos pregunta cómo trabajar con grupos que no tienen acceso a las tecnologías. Quizás las dos también nos pueden contar un poquito su experiencia, porque es una realidad que también viven muchos sectores rurales de los países en donde nosotros vivimos. Entonces, por la experiencia personal de ustedes, ¿qué podríamos compartirle a Susi y poder animarla a poder emprender o bien motivarse a armar algún proyecto? Nos pregunta cómo trabajar con grupos que no tienen hoy día acceso a tecnología. ¿Cómo se pueden organizar? Claro, bueno, desde mi experiencia, pues realmente me parece muy retador cómo hacerlo y la pregunta, porque digamos que ha sido la tecnología lo que a nosotros nos ha permitido como escalar y llevar masivamente el mensaje de Simplifica a todo el país y a otros países. Entonces, no tendría como una fórmula para decirlo, pero lo que se ha descubierto es que muchas mujeres rurales tienen acceso a ciertas herramientas, WhatsApp, Facebook. Por ahí hemos podido nosotros crear una comunidad con las trabajadoras que normalmente creíamos que no tenían acceso a herramientas tecnológicas y tienen más acceso, digamos, a este tipo de herramientas. Podría crearse algo utilizando estas dos plataformas que son de libre acceso y muchas lo hacen. Y ya si es algo pues 100% rural, pues toca en terreno. Creo que sería como la forma de abordarlo, porque no conozco, digamos, otra manera de poder hacerlo. También hay el tema de las alianzas, me imagino que es relevante, porque de repente uno dice voy a hacer esto, lo voy a hacer sola, pero cuando uno empieza a hacer estas alianzas estratégicas con personas que están mirando hacia el mismo futuro, están más o menos en el mismo propósito, pero desde sectores diferentes, se genera también esa virtuosidad. Me imagino ahí algunas alianzas con los municipios, donde uno pueda conseguir de alguna manera generar cierta conectividad, tecnología, etcétera, o algunas empresas, organizaciones que hoy día nos puedan facilitar también tecnología. Creo que hoy día lo que viene hacia adelante, el tema colaborativo, es clave. Sí, en ese sentido yo quiero contar una experiencia cortita en el poco tiempo que tenemos, y es que yo estuve trabajando un tiempo con una comunidad indígena amazónica acá, que se llama Sarayaku, que es una comunidad quichua, y ellos están muy adentro en la selva, es difícil el acceso hasta la población. Y si bien no tienen internet en toda la comunidad, tienen una casa donde está el internet. Y lo que quería comentar es que realmente ellos
utilizan la tecnología de manera muy consciente para hacer concienciación sobre su activismo ambiental. Y si bien no tienen acceso constante al Internet, sí tienen un poco de acceso de todas maneras en determinados momentos y están siempre también capacitándose, tienen magníficos videógrafos, magníficos fotógrafos que están contando sus propias historias desde su propio territorio, haciendo ciberactivismo con casi nada de Internet. Entonces, también creo que hay un montón de maneras, sí, de conversar sin necesidad de Internet y de tecnologías muy avanzadas, pero creo que en el futuro estamos todos utilizando tecnologías y como dice Salva, mi experiencia dentro de comunidades rurales es que sí se tiene acceso a cámaras de celular. Yo he dado muchos talleres con cámaras de celular que nos permiten de todas maneras contar nuestras propias historias también, así que creo que más bien también pensar cómo podemos generar los accesos a tecnologías que no tienen que ser de punta, ojalá que sí, a estas comunidades más rurales. Bueno, ya nos van quedando pocos minutitos, se ha pasado muy rápido. Cada uno de los temas que hemos ido conversando es un tremendo capítulo que podríamos ir abriendo, ¿no es cierto? A mí me toca poder ir enfocando la conversación, pero no puedo dejar de terminar esta conversación sin preguntarle incluso a las dos, ¿qué mensaje nos dejarían también a las mujeres hoy día que tenemos la posibilidad de generar transformaciones, generar cambios? ¿Cuál sería el llamado, digamos, para también poder adelantar y hacer esas transformaciones para las mujeres que vienen de alguna manera en generaciones más jóvenes, etcétera? Bueno, en mi caso, lo que yo les diría es, hay que aprovechar, digamos, el hecho de ser mujer a favor, no verlo como una desventaja, sino como una ventaja. Y que donde haya una mujer emprendedora o una mujer líder, siempre lo digo, esté apoyando a otras mujeres. Digamos que siento que también está en nosotras poder generar un círculo de apoyo y de impulso para poder ayudar a otras mujeres a surgir. Entonces, seamos mentoras de otras mujeres, invitemos a otras mujeres, cuando hagamos contrataciones en nuestras empresas, exijamos que siempre hayan hojas de vida de mujeres de la misma forma que de hombres, para nosotros lograr realmente un cambio con acciones, ¿no? No es solo venir y hablarlo, sino en el día a día realmente vivir el tema. Y obviamente, bueno, yo que soy madre de un bebé hombre, también llevar estos mensajes a esas nuevas masculinidades que necesitamos para que también las mujeres surjan. Esto no es, nosotros no somos aisladas en un mundo donde solo las mujeres nos vamos a unir y ya va a pasar. También necesitamos hombres que vean esta importancia. Entonces yo pienso que buscar estos aliados y realmente apoyarnos entre nosotras va a ser poderoso cada día más para poder lograr más espacios y más visibilidad. Gracias, Salva. Isadora. Yo comparto totalmente lo que dice Salva. Creo que no basta con ser, por ejemplo, en mi caso, una narradora visual y hacer mis proyectos, sino que también compartir las oportunidades que una tiene con otras personas y con las nuevas generaciones. Creo que eso es fundamental. Estoy muy comprometida con la educación porque la profesionalización también es algo a lo que no tenemos tanto acceso. Entonces, ser consciente con eso, ser consciente con desde dónde estamos contando las historias, cómo están siendo representadas las mujeres, cómo están siendo representadas las personas a las que queremos. Y también algo que para mí es muy importante es atreverse, ¿no? A llegar a los lugares que a veces parecen imposibles, atreverse a ver oportunidades donde parece que no hay, seguir lo que un poco el corazón te dice que es imperante y pues en eso compartir, siempre compartir. Bueno, quiero agradecerles a las dos, vamos a ir cerrando. Primero también agradecerles a todos los que nos han estado acompañando, a todos, todas esta tarde. Esto es parte además de un ciclo de conversaciones de futuro y de diálogos de futuro.
Ha sido un gusto conversar con ustedes. Estoy más que segura que nos vamos todos y todas muy inspirados con esta conversación, a poder generar esos cambios, a poder visibilizar seguir visibilizando esas brechas, porque el desafío post-pandemia es más grande todavía. Sabemos que esta conversación va a ser ya un primer impulso a tomar ciertas acciones, en algunos sueños o algunas cosas que estábamos pensando ya para el futuro, quizás, ¿por qué no adelantar esas acciones, verdad? Creemos que estas conversaciones son necesarias para el futuro de Latinoamérica, y bueno, para hacer estos cambios en materia laboral, en materia social, hablábamos con el trabajo de Isadora del tejido social, ¿verdad? Para los hogares y para las mujeres. Queda claro que por un lado el diálogo es la mejor herramienta para entender qué es lo que está sucediendo, sobre todo a nivel de América Latina, donde estamos todos hoy día presentes, ¿verdad? Por otro lado, los latinoamericanos estábamos cada vez más llenos de razones para crear propuestas, o sea, esta conversación nos inspira para crear más propuestas, ¿no es cierto?, que se hagan cargo de esas inquietudes y preocupaciones que yo les planteaba al principio, y imaginar eso, desde este diálogo, imaginar esos futuros posibles. Así que, Isadora, Salwa, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedamos también ya conectados con ustedes a través de los medios y redes sociales que nos comentaron anteriormente. Y gracias a todos, cada una de ustedes, cada uno de ustedes también que se conectaron, nos acompañaron, que nos han acompañado en este proceso de los diálogos anteriores. Desde sus casas algunos, sé que algunos siguen confinados en sus casas, algunos yendo a la oficina, ¿no es cierto?, a los trabajos, a cuidarse. Antes de despedirnos, igual quiero dejarles una pregunta para todos y para nuestras invitadas. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros hoy día, en el día a día, para contribuir a este cierre de brechas? Los invitamos a compartir este diálogo con sus familias, con sus cercanos, con compañeros de la oficina, del trabajo, y conversar de estos temas, y ver qué podemos ya generar como acciones hoy día o adelantar ciertas acciones. Así que muchísimas gracias. En nombre de Sura, de Protección y Crecer, les agradecemos su participación y que tengan una excelente tarde.